Antenor Sánchez dio la voz de alto. Disciplinada por 6 días y 5 noches de viaje, la remesa se detuvo al mismo tiempo que los arrieros. Incluido el patrón, los hombres eran 4, número suficiente para arrear los 100 toros de que constaba la tropa. El trabajo de arrear es fatigoso durante el primer día al salir del Valle del Lerma, después de la herrada. Los novillos están entonces en la plenitud de su fuerza, gordos y levantiscos, aquerenciados en los verdes alfalfares de las fincas, donde alguna vez han invernado hasta 5 meses. Pero una vez encajonados en la quebrada del Toro, se van acostumbrando gradualmente a caminar despacio y en orden. Y como el terreno es áspero y pedregoso, allí se acaban las tentativas de fuga, las pesadas cabriolas en 2 patas y el goce de marchar a la loca, merodeando al pasar en las retamas. Ahora, la voz del patrón ha detenido a la remesa junto a una vega, más allá de Caucharí, en el territorio de los Andes. Más de 1 hora duró el descanso de la tropa. El primer novillo punteó por la huella, unos cuantos le imitaron, y al grito de arreo de los peones, poco a poco, toda la remesa se puso en marcha. Iban en simétricas filas, moviendo pesadamente los toscos remos, guardando distancia para no estorbarse con las astas, regimentadas por el hábito de andar así, leguas y leguas, uno tras otro. Ocuparon los hombres sus sitios habituales, 1 a la vanguardia de la tropa, 2 a los flancos y a la zaga el patrón. A intervalos regulares, el grito de «huella», prolongado, agudo, estimulaba aquella lenta masa de carne pasiva y melancólica. Adelante se veía, extendida a lo largo del campo inmenso, la faja parda y recta del camino que en suave cuesta ascendente se iba y se fumaba en un abra, allá lejos entre unos cerros chatos y rojizos. De cuando en cuando los arrieros miraban polvear a ras del horizonte esas ligeras nubecillas que levantan al huir salvajemente ariscas las tropas de vicuñas. Antenor Sánchez recordaba, al verlas, sus correrías de Semana Santa en las montañas del Incañam y del Chañe, cuando acompañaba a veces por amigos a puebleros de Salta, y se pasaba los días serreando de cumbre en cumbre para bajar a su finca con 20 o 30 pieles. A 1000 metros de la tropilla, en aquellas punas donde Antenor ponía el ojo, ahí mismo metía la bala. Pero cuando se viaja con hacienda, no es bueno perder tiempo en cacerías, ni hay a qué llevar el Mauser. Andar siempre, caminar noche y día, es el afán constante del arriero, pues a cada legua la novillada merma de peso y es necesario llegar a Chile en las condiciones exigidas por los contratos. Al llegar a la noche, se detuvieron en una hollada. Como el frío arrasaba, los hombres hicieron fuego con cuerno de cabra que traían en las alforjas. El cuerpo les pedía también algo caliente. Fabián Martínez rondaba el ganado, Anastasio Cruz aliñaba en una olla pequeña la sopa de harina cocida y charqui. Antenor Sánchez, arrodillado en la arena, defendía el fuego con su poncho, de espaldas al viento. En cuanto a Loreto Peñalosa, permanecía montado ahí, cerca, teniendo las riendas. «¿Qué haces ahí, como fantasma?», le preguntó Sánchez. «Me está cascando el chucho», contestó Loreto con voz temblona. El pobre muchacho daba diente con diente y se sacudía estremecido. «Echa pie a tierra, vení, acostate un rato, allegaste el fuego». «Va, si ya me hay pasar, si me acuesto va a ser pa' peor. Más desahuciado voy a quedar, más vale que me dé algún remedio si tuviera». «Sí, tengo quinina.
Sánchez le convidó con una pastilla de medio gramo y puso a hervir un jarro de vino con canela. El enfermo se echó al pecho de un envión aquel brebaje y se quedó dormitando, aletargado por la fiebre, inmóvil sobre su mula. Los otros, recostados en la arena, tomaron sopa, galleta, unos tragos de vino y un jarro de café. Comieron en silencio y se miraban absortos en el encanto del fuego, calentándose las manos y exponiéndose sucesivamente al calor de la llama de las canillas, los costados y las plantas de los pies. Luego de comer se pusieron sendos acullicos, armaron cigarrillos y se pusieron a fumar concienzudamente, imbuidos de la honda laxitud nocturna. Anastasio y Fabián se acomodaron juntos y se durmieron acurrucados como dos perros debajo de sus ponchos. Antenor Sánchez dormía un rato y se levantó a rondar. De noche, por mucho que se abrigara, se le enfriaban los pies y no podía dormir. Una hora más tarde, Loreto Peñalosa, de espaldas al viento, continuaba plantado en el mismo sitio. Entonces Antenor se le acercó. «¿Cómo va el cuerpo?» «Yo estoy más aliviado, patrón». «¿Y el vino qué tal?» «Bueno, me ha hecho sudar, también he dormido. ¿No querés un chilcán?» «No, no se moleste, patrón. Velay, ya me bajo y ya lo hago yo». «Bueno, hombre, me alegro que estés mejor». Antenor Sánchez se hacía querer por sus peones porque, siendo su patrón, los trataba de igual a igual con afecto de amigo. Lo respetaban porque era más hombre que todos ellos y lo admiraban porque era capaz de acciones bellas y generosas. Toda su persona respiraba franqueza, sus grandes ojos negros expresaban perspicacia y lealtad. Era hidalgo de raza y gaucho por educación y por temperamento. Sin perder las cualidades de su casta, se había asimilado todas las aptitudes físicas y espirituales del nativo y era sobrio como un indio, aguerrido como un indio, conocedor del campo como un indio. Al otro día, a media tarde, la remesa llegó a Catua. Un peón quedó cuidando los toros en la vega, en tanto que Sánchez, con los otros, se adelantaron un trecho hasta la casa, la cual era tan rústica que apenas se diferenciaba por el color y el aspecto de los barrancos circunvecinos, y de estatura tan chata que el edificio parecía más bien hundirse que levantarse del suelo. Pero la arquitectura correspondía cabalmente a los rigores del clima. La casa estaba junto a un manantial de agua dulce y unos barrancos a pique la resguardaban de las nevadas y los vientos. Antenor entró en el patio haciendo cantar las espuelas. Densa humareda y un tufillo de churrasco salían por la pequeña puerta de la cocina. En medio del desamparo de la puna, después de caminar 30 leguas sin ver alma viviente, ¿cómo reconforta el ánimo llegar a las vegas de Catua y ver a su sencilla y hospitalaria gente, mirar sus verdes y abundantes pastaderos, sus talares olorosos y como flores vivas, alegrando la desnudez de los cerros, sus inquietas majadas de cabras multicolores? «A ver», gritó Antenor, dando palmadas, «¿dónde está la gente?» En esto se abrió una cribada puerta de cardón y apareció medio encorvada bajo el dintel enano la robusta figura del dueño de casa. «¡El guatón Calloja!», exclamó Antenor. «Velay pues, aquí está Sanchecito». «¿Qué tal, don Heriberto?» Este se echó con un zurdo ademán el poncho al pescuezo y avanzó riendo al encuentro del visitante, y los dos amigos, trenzados en cordial abrazo, se sobaron los lomos enérgicamente a la manera gaucha. Luego entraron en el boliche, pieza en la que había frente a la puerta única un mostrador y una estantería de almacén. En los estantes había riendas y frenos chilenos, sogas y chulos, latas de conservas y de dulces, gruesas de fósforos,
cajas de cigarrillos, un tambor de coca, una ristra de ajos y un blanco sombrero de ovejón para novia, adornado con un tul rosa de mosquitero. El suelo y los rincones estaban atestados de aperos, caronas, cueros salados y pieles de zorro y de vicuña. En las paredes terrosas se veían, pendiendo en unas estacas de palo, correones, cinchas, una guitarra y algunas piezas de choscoriz y de chinchilla ordinaria. Y de todo aquel cúmulo de trastos limpios y sucios, nuevos y viejos, emanaba con la sequedad un olor mixto capaz de hacer cejar a cualquiera que, no siendo arriero, asomare las narices por el boliche. «Aquí se está bien», observó Antenor. «Es la pieza más abrigada de la casa». Calloja brindó con su huésped unos tragos de pisco de una botella que guardaba cuidadosamente oculta en cierto agujero de la pared. Mandó a sus hijas que preparasen café, obsequió a los peones con achuras frescas para asado y racionó a la mula de su amigo con un morral de maíz. La gente de Catua se pasaba el invierno comiendo churrasco. Todo lo que caía por ahí cerca, de puna o de frío, quedaba para Cachoja y la remesa seguía viaje. A trueque de tan valiosos cuanto obligados obsequios, el buen hombre prestaba a los remeseros sus servicios como vaquiano. Muchos años hacía que se instalara en Catua posta ineludible de viajeros, contrabandistas, cazadores y mineros, y como en aquellos tiempos la caza era abundante y no estaba prohibida, el negocio de Calloja comprendía ramos tan importantes como el comercio de pieles de vicuñas y de chinchillas. Había realizado con tal fin devastadoras y lucrativas correrías en las que aprendió a conocer la cordillera como a sus manos en 20 leguas a la redonda. Predecía con certeza de aguar los cambios de tiempo y solo él sabía hallar el rumbo de salida cuando la nieve, tapando las huellas, transformaba por completo los aspectos habituales del camino. A instancias de Calloja, Sánchez se había acostado a dormir en el aposento de aquel. Era oración cerrada cuando Heriberto entró a despertarle para ofrecerle un asado. Trajeron una mesa y sobre ella colocaron una fuente de hierro en la que venían chirriando y oliendo bien un suculento pedazo de bisacara y un troncho de costilla, todo lo cual fue devorado con un picante a la moda de Tarija y asentado con 2 o 3 jarros de excelente vino tinto. Habiendo mandado Sánchez a sus peones que se alistasen para reanudar el viaje, Calloja quiso disuadirlo. «Quédese hasta mañana, don Antenor». «No voy a poder, compañero. El lunes tengo que estar en San Pedro de Atacama». «¿Pero qué no ha visto la cordillera?» «El tiempo está lindo nomás». «Sí, pero esta noche cambia la luna. El otro mes se nos viene encima y todavía no ha nevado. Pasando pronto al otro lado del Ari, aunque nevara, no importa. No es la primera vez que voy a trastornar la cordillera». «Está bueno entonces, pero con esa no hay que jugarse». Ya los peones pasaban con la tropa por frente a la casa y se oía el ajetreo de la marcha y los gritos. ¡Ay, oh! ¡Ah, matrero, busca la huella! ¡Arre, güey! ¿Y el osco?, preguntó Sánchez en alta voz, incorporándose a la tropa. «Estropeado venía», dijo una voz. «Se le ha cambiado callo y va bien nomás. ¡A la huella, huella! ¡Toro!». Y se adentraron de nuevo lentamente en el sombrío desierto, mientras en la altura infinita las estrellas temblaban como flores de nieves irisadas de luz. Caminaron toda la noche, con pocos descansos en el trayecto. Al rayar el alba se sentaron al pie de una cuesta, junto a un arroyo donde el ganado tenía agua buena y pasto en abundancia. Era en el cañadón de Guaitiquina, profundo tajo entre cerros de arenisca roja que destacaban en el alto cielo sus ásperos crestones de escoria grisácea. No lejos del arroyo, buscando abrigo en las oqueadas de unas rocas, los hombres se habían echado a dormir sobre sus monturas.
Andaban los novillos desparramados por los contornos, rumiaban y dormitaban algunos apaciblemente recostados en tierra. Otros parecían gozar hundiendo las patas en los fanjales escarchados. Dos torunos pesados y viejos se miraban frente a frente con obstinada y muda terquedad. Un corpulento buey, plantado inmóvil en medio camino, levantó las babeantes fauces al viento y lanzó un balido largo, agudo, gamebundo, grito arisco y doliente en que el alma salvaje de la bestia lloraba la ausencia de la fértil pradera natal. Al fondo de la quebrada no llegaban todavía los rayos del sol, pero allá arriba los picachos enhiestos empezaban a teñirse de una intensa claridad anaranjada. Ya se oía a lo lejos el arrullo de los queguehues, acompasado y triste. Una hora después la remesa ascendía penosamente por la cuesta rumbo al alto del polviadero. Iba deteniéndose en masa a trechos cortos e iguales, envuelta en el vaho cálido que exhalaban, al acesar como fuelles, los pulmones distendidos por la asfixia de la altura enorme. Ya no volverían a encontrar, en 6 días de camino por tierras de Chile, ni una brizna de hierba, ni una gota de agua, ni un lugar de refugio. Les esperaba la desoladora e inerte de los yermos de piedra, el desamparo glacial de las cordilleras en cuyas agria cima ni los cóndores se sientan. Al mediodía se hallaban en el losal del Lari, el punto más elevado de la ruta, a 1 legua de altura sobre el nivel del mar. Una ráfaga de aire tibio los tomó de flanco, luego sopló una ventolera fría al lado de Chile, y los 4 hombres sintieron de golpe que sus rudos corazones se achicaban. Heriberto Cayoja tenía razón, pensó Sánchez, divisando allá abajo, a inmensa distancia, una nube oscura que flotaba revuelta en jirones sobre la cumbre de un cerro. Las ráfagas se hicieron cada vez más fuertes y continuas. El huracán zumbó furiosamente en los peñascos, aventando la arena. En ciertos instantes su violencia fue tal que los arrieros apenas podían sostenerse sobre sus mulas. Las puntas de los ponchos flameantes estallaban al aire como latigazos. Las mulas se escogían y apagaban las orejas. Hostigada por el frío, cegada por los golpes de tierra, la novillada se arremolinó mugiendo, perdiendo el rumbo. ¡A la huella! ¡A la huella!, comenzaron a gritar los hombres, avanzando encorvados de cara al viento. Por el horizonte del oeste, erizado de conos volcánicos, fueron apareciendo poco a poco montones de nubes que gravitaban como el humo negro de una erupción gigantesca. Y era como si todos aquellos cráteres helados para siempre se hubieran puesto a rememorar en mudo simulacro el horror nunca visto de sus antiguas convulsiones. Al comenzar el descenso del Lari, Anastasio Cruz se quedó esperando a Sánchez. ¿No le parece que es mejor que volvamos? ¡Hay tiempo! ¡Cato está cerca!, le gritó para hacerse oír. El indio tenía malos presentimientos, porque la noche anterior, al salir de Catua, un zorro se le había cruzado por delante, de derecha a izquierda. «Yo tengo contrato y no me vuelvo», contestó Antenor. «Cuando uno se mete en el baile, hay que bailar». Anastasio bajó la cabeza, resignado, picó la mula y fue a ocupar su puesto junto a la tropa. «Yo también tengo contrato de palabra con don Antenor», pensó. «No hay más remedio que seguirlo». Como el frío arreciara, los hombres echaron mano de sus abrigos de reserva, se cambiaron las botas con medias y rodilleras de puno, se cambiaron los guantes y chulos de vicuña, se envolvieron el cuello con sus bufandas y se pusieron las antiparras de vidrio oscuro.
y después sobrevino lo que temían. Apenas alcanzaron trastornar la cuesta cuando el nublado los envolvió y empezó a nevar. Habiendo cesado el viento, ya no sentían tanto frío como en el hato. Un silencio inmenso, un reposo amenazante, una penumbra de sueño reinaron entonces en la naturaleza. En aquella taciturna recua de almas que una voluntad audaz empujaba a través del hosco desierto. En adelante era preciso avanzar a toda costa, avanzar sin tregua, descansando lo menos posible para salir cuanto antes de la cordillera. El nublado tapó todos los rumbos, el camino se borró bajo la nieve, tuvieron que guiarse por las osamentas que en muchos años de tráfico habían ido amojonando el camino con su espanto grotesco. Se veían, de pasada, montones de costillas y de vértebras, grandes huesos que los zorros habían roído, cornudas calaveras que aún guardaban en el cuero momificado del hocico la mueca torturada de una agonía solitaria, brutal. Caminaron así toda la tarde, caminaron así toda la noche, cruzando llanos, salvando cuestas, bordeando laderas, siempre bajo el mismo sendal de nieve silenciosa, sutil, continua, inacabable. Caminaron hasta el momento en que la cerrazón, cada vez más tupida, se anticipó a la noche del segundo día. La tropa al detenerse fue derritiendo la nieve con el calor de los cuerpos y quedó como encerrada en un corral fantástico. Ahora el trabajo era impedir que los animales se echaran. Tenían que moverlos a gritos y a guascazos. Sánchez recontó el ganado. A Dios gracias no faltaba ninguno. La mano es dura, pensó, pero tal vez el tiempo despeje esta noche. Venía calado hasta el alma, sentía los labios duros, las orejas quemadas, le dolían los dedos de tener las riendas, a rato movía los pies para sentirlos sobre los estribos. Encajado en el apero, encorvado, aterido, soñoliento, iba y venía paso ante paso por entre la tropa. De cuando en cuando tomaba de la caramañola un trago de vino para entonarse un poco. Cerró la noche y seguía nevando. Los hombres convinieron en que por turno, mientras uno dormía, los otros habían de rondar. Descansaban y velaban sin pensar en apearse y únicamente lo hacían cuando tocaba racionar a las mulas como un morral de maíz. ¿Quién se hubiera atrevido a caminar o tender el ancillado en el suelo? Un suelo penetrado de orines y de estiércol. ¡Toro! ¡Torito! Gritaban de un tesón los rondadores. ¡Aquí ha caído uno! ¡Ayúdenme!, clamó la voz de Cruz. En medio de las tinieblas yacía tumbada una gran masa negra que se quejaba y resoplaba. Loreto acudió. Le dieron una soba con los chicoteras, le buscaron la cola y se la retorcieron, le picañearon las ancas con las espuelas. No hubo caso. La pesada masa negra se quedó inmóvil, muda. La novillada, olfateando la muerte, comenzó a balar. Fueron al principio desgarradores alaridos, luego un clamor quejumbroso, apagado, constante. Todavía nevaba al amanecer del tercer día, y todo aquel día nevó, y en la noche de aquel día, y en el cuarto día amaneció nevando aún. La muralla de nieve ya era tan alta como un toro. Hombres y bestias lloraban, estas como un mugido lúgubre, los hombres con una que otra lágrima silenciosa al recuerdo del hogar, allá muy lejos, en la tierra hermosa y benigna. Antenor Sánchez, mudo de abatimiento, sentía en su conciencia la responsabilidad de aquella aventura absurda. Se veía arruinado por su propia culpa. Se había empeñado en seguir adelante más por altiva testarudez que por necesidad, pues al fin y al cabo su contrato preveía en su favor las causas del retardo forzoso. ¿Por qué había desechado con tanta ligereza los pronósticos de Calloja?
¿Por qué éste le había dejado seguir pese al temporal, sin insistirle apenas? Sánchez conocía quizá mejor que el indio la cordillera. La había cruzado muchas veces, incluso en invierno, pero a decir verdad, con su optimismo de hombre blanco, nunca la hubiera creído tan brava. Ahora reconocía, aunque tarde, la implacable hostilidad de aquella naturaleza con quien él había familiarizado hasta perder todo recelo. Y recordó las palabras de Calloja: no hay que jugarse con la cordillera. Consideró la triste situación de los peones, estos seres pasivos y leales en cuyas rudas almas el sufrimiento era un hábito heroico. Ellos no le dijeron ni una palabra de queja, pero Sánchez les había visto en diversos momentos ocultar su aflicción y sacudirse sollozando en silencio. Loreto le inspiraba más que los otros una profunda lástima. Como el pobre muchacho venía enfermo, había tenido que prestarle un poncho y en 2 ocasiones racionarle la mula para que no pisara el suelo mojado. Esto pensaba cuando fijó su atención en un toro. Le vio los ijares hundidos, las ancas estragadas, el espinazo en arco. El cogote filoso, enclenque, se le había curvado en una contracción tan violenta que los cuernos tocaban casi el lomo. Mostraba los dientes con la boca abierta, con las narices arremangadas, la lengua rígida, los ojos vueltos al cielo. El pobre animal se tambaleó sobre las patas y cayendo de rodillas se volcó a un costado con un quejido desfalleciente, profundo. Con este iban 5. Los peones continuaban moviendo la tropa. Si algún novillo se echaba, lo dejaban descansar un poco y lo obligaban pronto a levantarse. A eso de las 12, la atmósfera pareció despertar de su sombrío letargo y unos ligeros y helados soplos de brisa comenzaron a reanimar el aire inerte. Poco a poco disminuyó la nieve y no tardó en cesar. Las nubes, enrarecidas, se soliviaron por encima de los cerros y una clara vislumbre de resolana iluminó la vasta extensión de los páramos abiertos. Los novillos empezaron a mugir con toda la fuerza de sus pulmones, como en los rodeos, cuando mugen y esperan que algún eco lejano les responda. Las mulas, llenas de impaciencia, rebuznaban y tascaban nerviosamente el freno. «Esto es Laguna Legia», dijo Cruz. «Allá está el volcán. Vea, patrón». Y señaló la escueta mole de ásperas escarpas. Vieron que se hallaba a la orilla misma de la laguna, en un bajío donde la nieve, al caer en suelo parejo, había alcanzado mayor espesor que en las laderas. Sobre la blancura de las nubes y de los montes resaltaban las líneas de las cumbres sinuosas y negras. «Aquella es la cuesta», exclamó Antenor, acabado de orientarse. «Allá está la pacheta. Por aquel filo hay salida». «Por ahí va el camino, pero de aquí, ¿cómo vamos a sacar la tropa?». Antenor calculó la distancia que lo separaba de las cuestas, que no sería más de 10 cuadras, y se le ocurrió un medio. «No hay más que abrir un callejón quitando la nieve con las caronas. Así la tropa se salvaría. Pero ustedes, por mi culpa, han corrido peligro de dejar aquí los huesos. Yo no puedo exigirles más. Ahora puedo empezar a correr viento y en tal caso el peligro sería mayor. Si quieren dejar la tropa, la dejamos y nos salvemos nosotros». Los hombres lo escucharon atentamente. Meditaron un rato hasta que Anastasio Cruz habló. «Patrón Antenor, usted también ha padecido a la par de nosotros. ¿Cómo cree que vamos a dejarle la tropa botada aquí? Hagamos otro esfuerzo. Por mi parte yo estoy a lo que usted ordene». «A lo que usted ordene, patrón», afirmaron los otros. «Gracias. En estas ocasiones se prueban los hombres y si son amigos o no son amigos», respondió Antenor.
Gracias. No perdamos más tiempo entonces. ¡A desencillar! Y se entregaron a la ardua tarea, desplegando una actividad premiosa, febril. Con las caronas de cuero hicieron palas y empezaron a cavar en la nieve una zanja en línea recta a la cuesta. No sentían la fatiga de la puna ni el frío cada vez más penetrante. Toda la tarde trabajaron con un añico tenaz, desesperado, hasta llegar al pie de la cuesta, donde encontraron en suelo firme la salida que habían previsto. Regresaron al lugar en que la tropa permanecía acorralada, ensillaron las mulas y comenzaron a arrear. Los toros más huelladores puntearon por la zanja, los demás a fuerza de azotes lo siguieron. La remesa se salvaba. Pero ya la noche se les venía encima y el cierzo helado de las primeras horas había ido por grados adquiriendo impulsos de ventarrón. De repente oyeron a gran distancia el fragor tremendo de los aludes que se despeñaban. ¡El viento blanco! ¡El viento blanco!, clamaron los hombres. Y vieron que el huracán desnudaba las rocas y que la inmensa sábana blanca se revolvía ondulante, proyectando al espacio raudos jirones de nieve pulverizada que corrían por las laderas, en la penumbra, como legiones de fantasmas enloquecidos. La ráfaga llegó, se cerraron los bordes de la zanja y la remesa íntegra desapareció de golpe bajo la nieve. En medio de aquel turbión infernalmente blanco, aquí y allá sobresalían como puntos negros los hocicos de los toros, y se apagaron sin eco sus mugidos de zozobra, y en sus oscuras pupilas dilatadas por el espanto se reflejó la luz de las estrellas innumerables. Antenor Sánchez, que como siempre se había quedado a retaguardia, fue el último en llegar a un altozano donde los otros ya lo aguardaban al pie de la cuesta. Los halló como él, cubiertos de nieve, estaban mudos, quietos, anonadados. Daban diente con diente y apenas tenían ánimo para resguardar del viento con el ala del chambergo sus caras hinchadas por la quemadura. «¡A componer las hinchas!», le ordenó. Maquinalmente descabalgaron. «Patrón, yo tengo mucho frío», dijo Loreto con voz aniñada. «Espérame, ya voy», le respondió Sánchez. Apenas podía moverse, entumecido estaba. Sentía dolores atroces en las manos y en los pies. Cuando acabó de cinchar, volvió hacia el muchacho y lo vio en el suelo, sentado en cuclillas, chiquitito, hecho un atado. «¡Loreto!». Pero Loreto ni respondió ni se movió. «¡Vengan! ¡Le demos friegas con nieve!», gritó Antenor. Se le allegó, le quitó el chulo de un tirón, le palpó las mejillas, lo miró en los ojos. No hay caso. Ya está. Está muerto. No podían perder tiempo. Le quitaron los ponchos, lo acostaron en sus jergones, le cruzaron las manos sobre el pecho y la ventisca glacial cubrió su cuerpo con un sudario. Y los tres hombres siguieron viaje, luchando mano a mano con la muerte, aturdidos por el azote que les helaba la sangre, compelidos por la necesidad instintiva de vivir.